Reconstruido. Capítulo 27. Asume la responsabilidad. Izuku rodó hacia un lado, esquivando una patada de hacha que agrietó el suelo del dojo de Rumi. Se incorporó de golpe y lanzó varios golpes cortos, desesperado por ganar espacio, pero Rumi fue demasiado rápida. Saltó sobre la primera descarga, girando en el aire para apoyar los pies contra el techo antes de saltar de vuelta hacia Izuku. Él resistió el instinto de usar látigo negro y atacó con una patada circular alta, pero su vacilación le costó un tiempo valioso. Mirko aterrizó sobre las palmas de las manos, contrayendo los abdominales para agacharse y esquivar la patada de Izuku, antes de incorporarse con una doble patada giratoria. Izuku tuvo tiempo de pensar. El anillo lunar. ¡Qué genial! Antes de que el pie de Rumi le golpeara la cabeza, derribándolo al suelo. ¡Ay! Ese parecía doler. Menos mal que no íbamos a toda máquina o te habrías atropellado, Megumi. Bueno, al menos ha vuelto a los nombres japoneses, supongo. Izuku rodó para incorporarse del suelo. Se pasó la lengua por los dientes, aliviado al notar que no le faltaba ninguno. Ese era tu anillo lunar, ¿verdad? Claro que sí. Es un buen movimiento para retirarse si te ves rodeado o si logras caer de cabeza al suelo en lugar de con los pies. Eso sí, requiere mucha fuerza en el torso. Rumi se subió la camiseta y se dio unas palmaditas en los abdominales. Izuku estaba bastante orgulloso de su cuerpo, pero Mirko lo dejó en ridículo con su definición. Por no hablar de la fuerza de su tren inferior. Aún le ardían las pantorrillas por las elevaciones de pantorrillas con peso que le había hecho hacer antes. Rumi dejó caer la camiseta en su sitio. No está mal para ser el primer día, chaval. ¿Por qué no vas a las duchas? Luego conseguimos algo de comer y repasamos lo que te espera en tu primer fin de semana conmigo. Usa la suite de invitados del segundo piso. Está todo preparado para ti. Sí, señora. Izuku, agradecido, cogió su bolso de gimnasio y se dirigió directamente a las escaleras. Y ya basta de señora. Llámame Rumi, maldita sea. La base de Rumi en Tokio era una casa adosada de 3 plantas que había acondicionado para albergar todo lo que un héroe pudiera necesitar de una agencia. El sótano albergaba un dojo de entrenamiento reforzado y una sala de pesas. La primera planta tenía una cocina bien equipada y un puesto de primeros auxilios, además de una pequeña sala de estar y un comedor. La segunda planta estaba ocupada principalmente por oficinas que también hacían las veces de habitaciones de invitados, y la tercera planta era el nivel personal de Rumi. Izuku subió con dificultad al segundo piso, con las piernas quejándose en señal de protesta, y se obligó a ducharse. Al igual que la propia mujer, la casa de Rumi era bastante sencilla. Los muebles y acabados eran todos funcionales. Estaban hechos de materiales de buena calidad, pero claramente priorizaban la practicidad sobre la estética. La comida estaba repleta de ensaladas preparadas y otras opciones saludables, las despensas estaban repletas de fruta fresca y las barritas de proteínas de Mirko. Había poca decoración. Algunas oficinas tenían cuadros enmarcados en los escritorios, pero nada más. Había más toques personales solo en la oficina de Nemuri que en toda la casa de Rumi. A Izuku le pareció un poco vacío, pero supuso que tenía sentido. Mirko era un héroe errante, así que esta casa era solo una de varias que probablemente tenía por todo el país. No tendría sentido que tuviera tanta decoración para un lugar donde no vivía la mayor parte del año. Cuando Izuku bajó las escaleras con ropa limpia, no le sorprendió ver a Rumi ya preparando 2 bentos llenos de comida en la mesa. Aunque estaba agotado por sus entrenamientos matutinos, Rumi apenas había sudado entrenando con él. Fue a la vez humilde e inspirador ver cuánto le quedaba por recorrer para estar a la altura de uno de los mejores héroes de Japón. Siéntate. Come, le dijo. Necesitas recuperar energías. Izuku, que rara vez discutía con figuras de autoridad, sobre todo cuando podían mandarlo a Nagasaki y de vuelta, se sentó frente a Rumi. Gracias por la comida. Juntos se abalanzaron sobre sus almuerzos. Con el primer bocado de la chuleta de cerdo, casi se atragantó. Era lo más tierno que se había llevado a la boca. La combinación de empanizado crujiente y carne tierna estaba divina, y tenía el picante justo para que se le pusiera la lengua de punta. Madre mía. Podría ser incluso mejor que la de mamá. ¿Tú hiciste? Izuku se detuvo para terminar de masticar y tragó antes de continuar. ¿Tú hiciste esto, Rumi? Claro que sí, dijo con la boca llena de arroz. Agitó los palillos, señalando la habitación. ¿Ves a un chef personal por aquí, Mordred? Si no cocinara, no comería.
Y créeme, no te gustaría cuando tengo hambre. Izuku se tomó un momento para contemplar esa horrible posibilidad antes de descartarla y atiborrarse de más cerdo delicioso. En serio, podría haber sido chef. Creo que podría competir con Lance Rush. Izuku salió bruscamente de sus pensamientos cuando un palillo le rebotó en la frente. Piensas demasiado. Izuku parpadeó confundido al ver a Mirko, que hacía girar el último palillo que le quedaba entre los dedos. Nunca vas a lograr nada si estás absorto en tus propios pensamientos, chico. No en este momento en concreto, sino en general. Es algo en lo que deberías trabajar. Sé cierto. Rumi lo miró fijamente un momento antes de recuperar el palillo que le había tirado y seguir comiendo. En fin, deberíamos repasar cómo serán los próximos días. Le he dado a mi equipo el fin de semana libre mientras te doy el entrenamiento, así que solo quedamos tú y yo hasta el lunes. ¿Tu equipo? Creí que trabajabas solo. Nadie es una isla, Morpeko acaba de llamarme Pokémon. Soy la que está ahí fuera resolviendo incidentes, pero incluso yo tengo gente en la que confío. Fujioka es analista. Es la que decide a dónde debo ir después según el aumento de la delincuencia o la probabilidad de futuros incidentes, cosas así. Reo es mi representante. Se encarga de las relaciones públicas, la marca y todo eso. Izuku esperó un momento a que continuara, pero Rumi simplemente siguió comiendo. Espera, ¿eso es todo? ¿Ese es todo tu equipo? Solo eran 2 personas. Primero, Rumi movió las orejas con fastidio y apuntó a Izuku con los palillos. No hay necesidad de gritar, maldita sea. Puedo oírte desde cualquier punto a 2 manzanas de distancia. Segundo, continuó ignorando las disculpas balbuceantes de Izuku. ¿Qué demonios esperabas, chico? No sé. ¿No tienes un médico, un nutricionista, un entrenador o algo así? Parece que necesito alguno de esos. Llevo años curándome. Me preparo toda la comida. Claro, tengo algunos contactos a los que puedo llamar cuando siento que necesito mejorar mi rendimiento o si sufro una lesión demasiado grave para mí, pero ¿por qué los necesitaría aquí a tiempo completo? Izuku miró a Mirko con incredulidad. La mayoría de las agencias de héroes empleaban entre 2 y 7 ayudantes, además del héroe principal que la fundó. Aux y Endeavor contaban con algunas de las agencias más grandes, con casi 20 ayudantes cada una. Y eso, además de secretarías, contadores, entrenadores, médicos, cocineros, personal de mantenimiento, técnicos de apoyo y las docenas de otros trabajos necesarios para mantener una agencia en funcionamiento. Mirko había logrado ascender hasta el top 10 con solo 2 personas detrás de ella. Podía sentir que su respeto por Mirko crecía aún más. Ella no contaba con las agencias opulentas de otros héroes. No contaba con los equipos de personas que se encargaran del papeleo mientras ella salía a luchar contra los villanos. Lo que sí tenía era agallas, esfuerzo y un espíritu inquebrantable que la impulsaba a seguir luchando y ascendiendo en la jerarquía. Izuku podía sentir la agitación de One for All en sus huesos mientras la dedicación de Rumi alimentaba la suya. Toda su vida, la gente pensó que su obsesión por convertirse en héroe era extraña o espeluznante. Incluso ahora que estaba en la UA, el afán de sus compañeros por mejorar no se podía comparar con su necesidad de superarse, de crecer, aprender y evolucionar. El único que se le había acercado era Katsuki. Pero Rumi. Él podía ver ese mismo fuego dentro de ella. Ese mismo impulso inagotable impregnaba cada una de sus acciones. Esto era lo que había estado buscando. Por favor. Izuku hizo una reverencia hasta que su nariz tocó la mesa. Por favor, enséñame. Necesito hacerme más fuerte. Necesito ser un héroe. Esperó unos instantes antes de mirarla por debajo de su cabello. Una amplia sonrisa feroz iluminó el rostro de Rumi. Comencemos entonces, chico. Nemuri miró a Shouta con incredulidad. ¿Y la dejaste levantarse y lo tomaste así? No me dieron opción, Nemuri, respondió con un bufido. ¿Alguna vez has intentado impedir que Mirko hiciera algo que quería? Tendrías más suerte diciéndole al sol que dejara de salir. Además, tenía el permiso de Nezu y todas las formalidades necesarias. Tu hijo volverá el lunes, así que relájate. Maldición. Nemuri apretó el puño. Su principal preocupación era Izuku, y siendo honesta consigo misma, tenerlo fuera del campus podría haber sido lo mejor para él y para Bakugo en ese momento. Quería hablar con Izuku y averiguar qué quería para poder idear un plan de acción que presentarle a Nezu. Pero tenía el mal presentimiento de que si no cortaba de raíz la espiral de Bakugo, algo terrible iba a suceder.
Solo, Shouta se volvió hacia ella con una ceja levantada. Vigila a Bakugo durante los próximos días, ¿sí? La expresión de Shouta se ensombreció. ¿Hay algo que debería saber? Ella negó con la cabeza. Aún no. ¿Crees que lo que sea aguantará hasta el lunes? Tendrá que ser así, dijo Nemuri con un suspiro. Tus básicos son una mierda, le dice Rumi a mitad de su segundo día de entrenamiento con ella. El primer día Izuku se pasó la mayor parte del tiempo desgastándose, dejando que Rumi llevara sus límites al máximo. Después de correr 15 kilómetros y entrenar por la mañana, lo arrastró de vuelta al sótano para que viera cómo era su estilo de lucha. Al parecer, no le gustaba su plan habitual de golpear fuerte hasta que se detenga. ¿Qué demonios les está enseñando la UA, gamberros, hoy en día? Nos hemos centrado principalmente en el desarrollo y control de peculiaridades, así como en algo de acondicionamiento general. El segundo año es cuando profundizamos en el entrenamiento de combate. Va. Resopló Rumi con desdén. Así es como nos encontramos con todos estos héroes inútiles que no saben defenderse en una pelea de verdad. Eso no es justo, señaló Izuku. No todos los héroes son aptos para el combate. Y necesitamos héroes de rescate e investigación tanto como héroes de combate. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el villano que causó el terremoto regresa para terminar el trabajo? Preguntó Rumi. ¿O si el héroe investigador se topa con un robo a un banco mientras investiga un escondite? ¿Qué pasa cuando un canalla de poca monta intenta aprovechar la confusión durante una inundación y ataca un refugio? ¿Qué se supone que deben hacer los civiles cuando sus héroes no pueden ayudarlos? Un héroe que solo puede hacer una cosa siempre es un lastre cuando la cosa se tuerce. Ya veo. Izuku recordó las palabras de Aizawa antes de lanzarse a la batalla en la USG. Ningún héroe es un héroe de un solo truco. Tiene sentido. En fin, continuó, estirando los brazos tras la cabeza. Te mueves como un personaje animado antiguo. Necesitas ser más tridimensional. ¿Qué demonios significa eso? Caminó hacia uno de los maniquíes que cubrían la pared. Estás golpeando y terminando un golpe, y luego esperando antes de lanzar el siguiente. Es como si estuvieras atrapado cuadro por cuadro. Patada. Puñetazo. Taconazo. Repasó los golpes con movimientos exageradamente lentos, haciendo pausas entre cada uno. Haz que los movimientos sean contiguos. Sin desperdiciar energía. El final de tu patada es el comienzo de tu puñetazo, luego inmediatamente comienza tu taconazo. Hazlo más natural, más tridimensional. Rumi golpeó su oreja derecha y se puso en movimiento. Su patada frontal izquierda impactó en el pecho del muñeco antes de saltar. Aprovechó el impulso y le lanzó un derechazo cruzado a la cara. Solo entonces, su pie izquierdo aterrizó en el suelo, y en un instante, transfirió su peso a las puntas de los pies, girando y levantando la pierna derecha para un devastador taconazo en la nuca. Continuó con un codazo izquierdo en el mismo lugar. Un rodillazo derecho al torso le reventó el relleno al muñeco y terminó saltando en el aire, balanceando la pierna izquierda para atrapar la cabeza del muñeco entre sus muslos y arrancándosela con un brutal luna tijeras que esparció goma y plumón por toda la habitación. Izuku se quedó boquiabierta ante la brutal exhibición de poder y habilidad. Toda la secuencia le había llevado solo unos segundos. Es irreal. ¿Ves lo que hice, Mobius? No le des demasiadas vueltas. Simplemente fluye de un golpe a otro. Entendido. Izuku se colocó frente a un muñeco sin decapitar y se balanceó ligeramente sobre las puntas de los pies. Bien. No pienses, solo muévete. Súper fácil. Súper simple. Simplemente deja de pensar. Cualquier día de estos, chico. Izuku ignoró las burlas de Rumi. Estaba acostumbrado a ignorar los intentos de Nemuri de despistarlo durante el entrenamiento. Izuku respiró hondo y contuvo el aliento. Al exhalar, atacó. Usó solo un poco de flotación para ganar altura y abalanzó una patada de hacha contra el hombro derecho. Dejó que su pierna se deslizara del hombro y giró con ella para una patada circular de 360 grados. Aterrizó sobre el pie derecho, casi completamente desviado del maniquí. Sin embargo, en lugar de detenerse, dejó que el impulso lo siguiera impulsando. Cayó sobre su rodilla izquierda mientras seguía girando y echó la mano izquierda hacia atrás. Un rayo destelló al arremeter con un recto de izquierda que le abrió un agujero en el abdomen al maniquí de entrenamiento. Aplauso. 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 Izuku se giró hacia Rumi, quien lo observaba mientras aplaudía lentamente.
No está mal, chico. No daría tantos giros en una pelea normal para que no te marearas, pero sin duda es una mejora con respecto a tu última partida. Gracias, Rumi. Ella asintió. Te enviaré algunas rutinas básicas de kata y taiki para que practiques cuando vuelvas a la escuela. Por ahora, le dedicó una sonrisa malvada. No te dejaré salir de este sótano hasta que hagas 1000 patadas frontales, patadas circulares y patadas de hacha con cada pierna. 1000 por pierna. Sí. Y ya está lista la cena, miró su reloj. Unas 6 horas, así que mejor date prisa, Melville. Conejito sádico, murmuró Izuku en voz baja. Una oreja de Rumi se giró hacia él. ¿Qué es eso? ¿Quieres 2000 por pierna? No, Rumi. Entonces ponte a trabajar, gatito. Sí, Rumi. Realmente espero sobrevivir a este trabajo de estudio. Cuando llegó el feliz lunes, Izuku se encontró despierto bajo la luz del amanecer, estrechando la mano del equipo de apoyo de 2 personas de Rumi. Harumi Fujioka era una mujer esbelta y andrógina, de una amabilidad absoluta, aunque un poco tímida al principio. Sin embargo, tras unos minutos, su timidez se desvaneció e Izuku se encontró mirando con la mirada perdida una foto suya con un vestido de novia, rodeada de 6 hombres de traje. ¿Tienes 6 maridos? ¿Sí? Se rió. En casa rara vez hay un día tranquilo, créeme. ¿Todos trabajan en heroicidades también? No. Bueno, frunció el ceño. Más o menos. One y Mori fueron héroes por un tiempo, pero se jubilaron hace unos años para abrir un dojo. Tamaki todavía les da asesoría para algunos de los equipos de apoyo que diseña su empresa, pero la mayoría de las veces trabajan en oficinas, gestionando sus diversos negocios y demás. Sigue siendo una lástima que ese pequeño gremlin rubio se haya retirado, intervino Rumi. Ese tipo sí que sabía pelear. ¿Podría seguirte el ritmo, Rumi? Preguntó Izuku. Es un poco difícil de juzgar. En técnica pura probablemente me ganó, pero aún así soy mucho más fuerte que él. Si ambos usáramos nuestras peculiaridades, sin duda se pondría interesante. Izuku parpadeó. Este tipo podría estar a la par con Mirko. ¿Y se retiró para abrir un dojo? A Onei nunca le gustó mucho pelear, le dijo Fujioka. Sin embargo, provenía de una familia muy tradicional con profundos vínculos con las artes marciales, así que se sentía obligado a convertirse en un héroe hasta que su hermano menor pudiera tomar el relevo familiar. ¡Guau! Suena increíble. Sí, es bastante genial. ¿Quién es tan genial? Espero que te refieras a mí. Izuku se giró y vio a un hombre alto con un traje elegante que caminaba hacia ellos desde la estación de tren. Parecía tener unos 30 y tantos años, con una larga melena morada que le llegaba hasta la cintura. Se detuvo frente a Izuku y le dedicó una sonrisa. Reo Mikage, a su servicio. Le hizo un gesto a Izuku para que se marchara cuando éste fue a inclinarse. No hay necesidad de formalidades, Midoriya, ya sé quién eres. Vi la entrevista que diste a la prensa el otro día. Has recibido una buena formación. Oh, gracias. Mi ninja ha estado trabajando mucho conmigo en las relaciones con los medios. Bueno, espero que me facilites el trabajo entonces. Dijo Reo. Reo se encarga de gestionar los comunicados de prensa, hablar con los medios, demandar a los periodistas cuando dicen algo estúpido, toda esa mierda, explicó Rumi. Más o menos, asintió Reo riendo. También me encargo de todos los acuerdos con marcas que Rumi no quiere cerrar y organizo su agenda de apariciones públicas. Eso, parece mucho, dijo Izuku. Reo volvió a reír, e Izuku tuvo la sensación de que muy poco lograba trascender su buen humor. Probablemente una habilidad importante para ser el gerente de relaciones públicas de un héroe como Mirko, reconoció mentalmente. Oh, puede ser, pero no importa. Técnicamente, trabajo para toda una empresa que ayuda a lidiar con esto, solo que soy el único del que Rumi ya no huye activamente. Pero eso no le ha impedido seguir intentándolo, murmuró Fujioka en voz baja. Bueno, ¿qué es esto de Rumi Hours? ¿No tienen trabajo que hacer? Lamentablemente, es cierto, dijo Reo. No hay descanso para los malvados. Fue un placer conocerte, Midoriya. Espero con interés trabajar contigo en el futuro. Adiós, Midoriya. Nos vemos el próximo fin de semana. Fue un placer conocerlos. Les dijo Izuku a los 2 miembros del personal de apoyo mientras caminaban hacia la casa. Se giró hacia Rumi. De verdad, les agradezco muchísimo esta oportunidad, Rumi. No, no te preocupes, chico.
Solo asegúrate de seguir con los entrenamientos que te di. Si empiezas a aflojar, te patearé el trasero de aquí a Hiroshima, ¿entiendes? Sí, Rumi. Bien. Vete de aquí, Mildred. Ve a leer un libro, o lo que sea que estén haciendo los estudiantes de secundaria hoy en día. Izuku la saludó con picardía y caminó hacia la estación de tren de la que Reo acababa de llegar. Ya notaba la diferencia en sus piernas. No era mucha, pero Izuku notaba que se estaba fortaleciendo. Se sentía más ligero caminando hacia la estación, añadiendo un poco de energía a sus pasos, como si sus piernas estuvieran demasiado acostumbradas a saltar y agacharse para caminar con normalidad. Prepárate, Japón. Porque pronto te darás cuenta de que estoy aquí. Izuku. Nemuri sintió que parte de sus preocupaciones se disipaban ante la radiante sonrisa que su estudiante le dedicó. Llevaba un rato esperando el regreso de Izuku, y algo se tranquilizó en su pecho ahora que su pseudo hermanito había vuelto. Nemuri-sensei. Izuku se abalanzó sobre ella. Dios mío, Nemuri, Mirko estuvo increíble. Siento que ya he aprendido muchísimo de ella y. Izuku se interrumpió cuando Nemuri lo abrazó, apretándolo contra ella. Nemuri. No es que me queje, pero solo estuve fuera 2 días. ¿Qué? ¿Sushi no es tan buen compañero de abrazos como yo? No, yo. Apretó más el brazo. Solo estaba muy preocupada por ti, niña. Izuku se relajó y la abrazó con la misma fuerza. Estoy bien, Nee-san, murmuró. Lo siento si te preocupé. No fue nada que hicieras. Es solo que. Suspiró y lo mantuvo a distancia, observándolo con atención. Él la miró con preocupación, arqueando una ceja. Sabía que estaba actuando de forma extraña, pero no podía evitar sentir la punzada de preocupación en el estómago ante la posibilidad de que algo malo sucediera. Sin embargo, bajo su preocupación, Izuku parecía tener una energía que no había visto desde camino. Era como si todo el peso que había cargado por ser el sucesor de Olmig se hubiera desvanecido. Estaba feliz, y por mucho que Nemuri ya quisiera colgar a Bakugo de las uñas de los pies, no le quitaría unas horas más de felicidad. No cuando él ya estaba pasando por tantos apuros. ¿Qué son, en el gran esquema de las cosas, unas cuantas horas más? No es nada. Negó con la cabeza. Pero nos vemos después de la escuela, ¿de acuerdo? Hay cosas de las que tenemos que hablar. La preocupación en el rostro de Izuku aumentó. ¿Hablamos de ello ahora? Seguro que Aizawa lo entendería. Puede esperar, dijo con firmeza. No lo olvides, ¿de acuerdo? Después de clases, nos vemos en mi oficina. Está bien, Nere-san. Le dedicó una sonrisa a Izuku y le rodeó los hombros con el brazo. Ahora cuéntame todo sobre tu primer fin de semana con Mirko. Izuku se aseguró de tomarse unos minutos extra para estirar mientras esperaba a Olmig para su clase. Después del intenso fin de semana de entrenamiento, estar sentado en todas sus clases lo había dejado rígido. Sus músculos crujieron al calentarlos. Espero que esta clase sea agradable y tranquila. Quizás después de mi reunión con Nemuri, pueda ir a buscar a Ochako y ver algo juntos y relajarnos. Estoy aquí. Listo para enseñar. Olmig entró al gimnasio, todavía un poco lento de pies, incluso 2 meses después de camino. Aizawa lo siguió, silencioso como un fantasma. Espero que hayan aprovechado para calentar, porque vamos directo al grano. Hoy tendrán que luchar contra todo pronóstico. Tendremos 2 equipos por ronda. Un equipo atacante con 2 miembros y un equipo defensivo con solo 1. Ambos equipos entrarán en un paisaje urbano con un temporizador de 10 minutos. Para el equipo atacante, sus objetivos son simples. Capturar a su objetivo o esperar a que lleguen los refuerzos. Para el equipo defensivo, pueden escapar o eliminar a sus oponentes, pero si siguen en la ciudad cuando se acabe el tiempo, pierden. Ahora, ¿alguien puede decirme qué estamos simulando hoy? Varias manos se levantaron. Laoyorozu. Les toca. Bueno, si el equipo atacante está formado por héroes, podrían estar persiguiendo a un villano. En ese caso, mantenerlos en un lugar esperando refuerzos es una decisión inteligente. Sin embargo, es posible que el equipo defensivo sea un héroe que trabajaba de incógnito y fue descubierto. Desde su perspectiva, escapar es la mejor opción. No importa a qué bando estemos asignados, ambos pueden considerarse héroes. Bien dicho. Olmig le levantó el pulgar. Por esa magnífica explicación, puedes elegir tu lote primero. 1 a 1, los estudiantes subieron y sortearon sus equipos. Sato parecía nervioso al enfrentarse solo a Shinzo y Koda.
Ida y Kaminari planeaban su enfrentamiento con Hagakure, mientras que la chica los observaba con aire de suficiencia. O al menos, Izuku supuso que lo era. Y tenía buenas razones para ello. Nadie del equipo contrario representaba una gran amenaza para encontrarla, a menos que Ida tropezara con ella. Izuku aún estaba pensando en su propia estrategia para encontrar a Hagakure cuando lo llamaron. Sacó una J y se colocó en la alineación. Equipo E. Kirishima y Todoroki vs. Equipo J. Midoriya. Izuku sonrió. Era un buen enfrentamiento contra él. Kirishima era el único de la clase que aguantaba sus golpes con fiabilidad, y Todoroki tenía suficiente potencia de fuego a larga distancia para abrumarlo mientras lo azotaba. Formaban un dúo equilibrado y podían ser un gran desafío. Izuku se tronaba el cuello de un lado a otro. A ver si puedo poner en práctica lo que Rumi me enseñó. Y, como tenemos 20 estudiantes en la clase, nuestro último partido de la primera ronda será 1 contra 1. Tendremos a Uraraka en el equipo de ataque y a Young Bakugo en el defensivo. Izuku se quedó quieto. Ochako estaba frente a Katsuki. Miró a Bakugo, quien miraba fijamente al suelo con una mirada asesina, con pequeñas explosiones crepitando en sus palmas. Miró a su novia solo para ver su rostro, normalmente adorable, retorcido en una expresión de ira pura y sin adulterar. Esto va a terminar mal. Izuku se acercó sigilosamente a Ochako al comenzar el primer combate. ¿Estás bien? Genial. Izuku hizo una mueca ante el aura de competencia que emanaba de Ochako. Tenía muchas ganas de ponerle las manos encima a Bakubich. Ocha, no, Deku. Esta vez no. Te lo dije, es puro placer, y me niego a contenerme. Ni siquiera por ti, cariño. Izuku suspiró, pero le dio un beso en la mejilla. No necesitas hacer esto por mí, ¿sabes? No es solo por ti. También le debo una paliza del festival deportivo. Al ver la terquedad de Ochako sobre los hombros, Izuku le dedicó una sonrisa y la dejó prepararse para su enfrentamiento. Los demás combates transcurrieron rápidamente, y ninguno se acercó a durar todo el tiempo. Koda pudo seguirle la pista fácilmente a Sato, quien cayó en la trampa del don de Shinso tras entusiasmarse con el azúcar. Hagakure, como Izuku supuso, salió de la ciudad sin problemas mientras Ida y Kaminari corrían a buscarla. Aoyama opuso una valiente resistencia contra Zero y Hiro, pero fue derribado cuando Zero logró vendarle los tobillos y levantarlo de una farola. Ojiro logró derrotar a Ashido en su combate antes de superar a Shoji en carrera hacia la salida. Momo y Tokoyami consiguieron la victoria más rápida hasta el momento, con Momo creando pequeños charcos de nitrógeno líquido que enfriaron la arena, casi enviando a Tsuo a hibernar. Cada vez que veo el Kirk de Momo en acción, creo que lo entiendo menos, pensó Izuku mientras se dirigía a la arena para su combate. Lo más inteligente en este escenario sería correr. Entre flotar y uno para todos, podría superar fácilmente a sus oponentes y escapar sin luchar. Podría usar cortina de humo para oscurecer su visión y escapar mientras Todoroki y Kirishima deambulaban a ciegas. Sería práctico y estaba seguro de que obtendría una buena puntuación en la misión si optaba por esa opción. Pero Izuku tenía metas más allá de aprobar el ejercicio. Quería ser un héroe. Quería ser el héroe más grande. No mejoraría haciendo solo lo que ya sabía que funcionaría. No, quería ponerse a prueba. Demostrar, aunque solo fuera mentalmente, que estaba haciendo todo lo posible por mejorar. Izuku caminó hacia el centro de la ciudad simulada. No era la más grande que tenía Oa, solo unas pocas manzanas en total. Izuku se movía con agilidad sobre las puntas de los pies en el centro de la ciudad, frente a la plaza donde Todoroki y Kirishima esperaban. Joven Midoriya, tendrás 15 segundos de ventaja como equipo defensivo, dijo Olmig por los comunicadores. Izuku asintió hacia el dron que volaba ligeramente sobre sus cabezas. ¿Listos? Comiencen. Uno para todos rugió en sus venas. Su don estaba tan ansioso por la batalla como el propio Izuku. Flotó a pocos centímetros del suelo y permaneció allí suspendido. Todoroki lo miró con curiosidad. ¿No vas a salir corriendo? ¿Seguro que es inteligente? Es de hombres. Kirishima golpeó la palma de su mano con el puño. A eso me refiero, Midobro. Hagámoslo. 5. La escarcha se acumuló a la derecha de Todoroki. 4. Izuku preparó el látigo negro, con zarcillos del don retorciéndose bajo la superficie de su piel. 3. Kirishima hizo crujir los nudillos. La luz se reflejaba en sus armaduras de hombro. 2. Todoroki exhaló pesadamente, empañando el aire con su aliento. 1. ¿Listos? Comiencen.
Un muro de hielo que perfora el cielo. Un glaciar, mucho más grande que el del festival deportivo, atravesó las calles del centro. En un instante, los rascacielos se congelaron y quedaron como helados, comenzando una nueva edad de hielo en la UA. Se quedó boquiabierto ante la demostración de poder. Incluso para Todoroki, uno de los estudiantes de heroísmo más fuertes del país, eso debió haber requerido una cantidad enorme de poder. ¿Crees que eso lo atrapó? Preguntó Kirishima después de un instante. Todoroki entrecerró los ojos al mirar el glaciar, pero al ir a responder, una voz resonó a sus espaldas. ¿Realmente necesitas nombres más cortos para tus supermovimientos, Shoto? Izuku cayó del cielo sobre Todoroki, con la pierna levantada para una devastadora patada de hacha. Denver Smash. Kirishima saltó hacia Shoto, apartándolo con el hombro mientras recibía el golpe con sus antebrazos endurecidos. La fuerza de la patada destrozó el hormigón bajo los pies de Kirishima, pero Red Ryuk solo cayó de rodillas. Zarcillos de látigo negro brotaron de los guantes de Izuku, envolviéndolo mientras Izuku flotaba lejos del lugar de aterrizaje. Giró, con los músculos tensos, y azotó a Red Ryuk por la calle, estrellándolo contra un edificio de oficinas. Izuku dejó escapar un murmullo de satisfacción y golpeó el suelo con su bota intacta. No sentí nada al golpear a Kirishima. Atsume realmente se superó esta vez. Sentido de peligro sonó tras él. Izuku rodó para apartarse mientras una llamarada se cernía sobre su cabeza. Se giró y vio a Shoto mirándolo fijamente. Parecía un elemental vengador, con escarcha extendiéndose bajo su pie derecho mientras las llamas lamían su costado izquierdo. Maldición, qué genial. ¿Sabes? Creo que prefiero cuando peleamos en el mismo bando, le dijo a Todoroki. Puede que sí, pero no estoy aquí para hacer amigos. Shoto le dedicó una sonrisa feroz. Izuku sintió que su rostro se transformaba en una sonrisa de respuesta. El recuerdo de su pelea en el festival deportivo sin duda fue intencional por parte de Todoroki, pero Izuku no iba a permitir que esta pelea terminara de la misma manera. Ven a mí con todo tu poder, Todoroki. Avivamiento a reacción. Fuerza aérea de San Luis. Fuego y aire se encontraron en el centro de la plaza, provocando una onda explosiva de presión que recorrió la ciudad. El aire comprimido de Izuku atravesó las llamas al rojo vivo de Todoroki, obligando a ambos chicos a esquivarlas para cubrirse. Nota mental, pensó Izuku mientras veía cómo un edificio cercano se derrumbaba después de que las ondas expansivas derribaran una viga de soporte. Explosión más centro de la ciudad, mala idea. En fin, hora de acabar con esto. Izuku aceleró al máximo y voló hacia Todoroki, quien apenas se recuperaba de la explosión. Abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que el látigo negro lo envolvía, sofocando las llamas que aún persistían en su mono. Ya basta de pirotecnia por ahora, amigo. Ahora busquemos a Red Ryuk y terminemos con esto. Un murmullo provenía de la momia de Shoto, aunque Izuku no estaba seguro de si era por perder el ejercicio o por el juego de palabras. Voló de vuelta al lugar donde había arrojado a Kirishima, solo para encontrarlo de pie en el camino, con los brazos en X frente al pecho. Sé que no es todo lo que tienes, Midoriya. Vamos. Izuku le sonrió con saña a su amigo. Bueno, he estado buscando una excusa para probar los nuevos guanteletes de Melissa. Uno para todos subió al 15% y su brazo izquierdo se calentó mientras Fajin inundaba la extremidad con poder. ¿Lo quieres, Red Ryuk? Lo tienes. Izuku se lanzó hacia adelante. Detroit aplastante. Irrompible. Te culpo por esto, le dijo Aizawa Ayagi con un profundo suspiro. Tras arrasar una manzana, Midoriya es el ganador de esta ronda. Kirishima, ¿estás seguro de que no necesitas ver a Recovery Girl? No, sensei. Estoy bien. Lo prometo. Kirishima levantó el pulgar desde donde estaba tendido en el suelo, con una compresa fría sobre los ojos y la cabeza ligeramente elevada en el regazo de Ashido. Izuku se frotó la nuca mientras Aizawa lo fulminaba con la mirada. Aprovecho para recordarles que, aunque el lema de la escuela es Plus Ultra, no tienen por qué enviarse a sí mismos ni a ninguno de sus compañeros a la enfermería después de cada entrenamiento. Así que dejen de hacerlo. ¿Quedó claro? Sí, sensei. La clase respondió con un canto. Kirishima se retrasó un par de segundos. Muy bien. Yagi, sigue con el último partido. Cierto, dijo Olmiga con torpeza. Bueno, nuestro último partido es Bakugo contra Uraraka. Bakugo será el equipo defensivo y tendrá 15 segundos de ventaja.
Izuku observaba nervioso mientras los dos caminaban hacia la zona de inicio. La tensión era densa en el ambiente e Izuku sabía que no era el único con un mal presentimiento sobre el próximo enfrentamiento. Kaminar y Zero intercambiaron miradas inquietas por encima de la cabeza de Mina. Hira hablaba con Momo en voz baja pero urgente. Cuando Olmig comenzó la cuenta regresiva, el sentido de peligro se encendió en la cabeza de Izuku. Corrió hacia Aizawa para intentar que detuviera el combate cuando Olmig lo llamó. ¿Listos? Comiencen. A Izuku se le encogió el corazón al ver destellos en las pantallas. Por favor, que estés bien, Ochako. Por favor. Ochako flexionó las manos mientras Olmig les recordaba las reglas. Sentía una intensidad ardiente, mucho más potente y vengativa que la que había sentido en el festival deportivo. No le había mentido a Izuku antes. No solo lo hacía por él, pero tampoco se trataba solo de redimir su actuación en el festival deportivo. Quería demostrarse a sí misma que era lo suficientemente fuerte como para estar junto a Izuku, no a su sombra. Quería mostrarle al mundo que, en el momento decisivo, podía proteger a Izuku con la misma fiereza con la que él la protegía, incluso, y sobre todo, cuando era contra alguien contra quien no lucharía solo. No le importaba si tenía algún don poderoso que le permitiera subir de nivel como un protagonista shounen. Izuku Midoriya era suyo e iba a aniquilar cualquier cosa que amenazara con hacerle daño. Última oportunidad para rendirte, Chex, la provocó Bakugo. ¿Por qué no te vas a lloriquear a la sombra de Deku como una buena zorrita y dejas la lucha a los verdaderos héroes? Ni hablar, Kacchan, gruñó Bakugo. Te voy a enviar de vuelta con ese bastardo sin peculiaridad en una bolsa para cadáveres, maldito extra. ¿Listos? Comiencen. Muere. El calor y la luz consumieron el mundo alrededor de Ochako mientras rodaba bajo la enorme bola de fuego que Bakugo le disparaba. Sintió un nudo en el estómago cuando los escombros que rozó con los dedos perdieron peso y comenzaron a flotar hacia arriba. Se puso de pie de golpe y se lanzó hacia su oponente. En el festival deportivo, solo se mantuvo cerca para distraer a Bakugo de su lluvia de meteoritos. Sabía que no era rival para él y apenas logró detener sus peores ataques. ¿Y ahora qué? Ochako logró acercarse antes de que Bakugo se diera cuenta de que se había movido. Su mirada de asombro al verla pelear cuerpo a cuerpo fue casi tan deliciosa como el chasquido de su nariz al romperse. ¡Maldita sea! Gritó mientras se tambaleaba hacia atrás. El chorro de sangre que brotó le cubrió los nudillos doloridos. Ochako sabía que probablemente debería sentirse mal por lastimar a alguien, pero solo sintió satisfacción. No te preocupes, Kacchan. No hay nada que pueda hacerte en la cara para que esté más fea de lo que ya está, gruñó Bakugo, mientras llamas salían de sus palmas. Los siguientes momentos fueron un torbellino de golpes y calor. Bakugo logró bloquear su siguiente golpe y le dio un codazo en el estómago. Ella le dio una patada en la rodilla, haciéndolo tambalearse. Intentó aprovechar la ventaja, pero tuvo que rodar para esquivar una explosión. Las llamas lamieron la espalda de su traje y Ochako hizo una mueca al sentir que el traje burbujeaba por el calor. No había forma de que pudiera salir de allí sin sufrir quemaduras. Vete a la mierda, extra. Bakugo atacó con un gancho de derecha salvaje. Ochako se interpuso en su ataque, apretándole el antebrazo con la mano. Su sonrisa se volvió siniestra al sentir que su don se activaba. Come tierra, perra. Ochako azotó el cuerpo ingrávido de Bakugo por encima del hombro y lo estrelló contra el pavimento. Deku le había hecho exactamente lo mismo en su primer entrenamiento de combate, y Ochako sonrió ante la simetría. Lo giró de nuevo, sin darle tiempo a Bakugo para reaccionar ni planear, mientras lo estrellaba contra el suelo una y otra vez. Finalmente, lo lanzó al otro lado de la calle y juntó los dedos para dejarlo caer. Escuchó a Olmig y Aizawa por el comunicador preguntándole a Bakugo si podía continuar mientras se ponía de pie con dificultad. ¿Ya has tenido suficiente?, preguntó ella. Te voy a matar, dijo Bakugo arrastrando las palabras. Ochako se encogió de hombros. Como quieras, entonces. Volvió a apretar los dedos, dejando caer del cielo los restos de antes. Tormenta de meteoritos. Bakugo levantó la vista y apuntó con un guantelete a los proyectiles. Con un chillido demoníaco, quitó el seguro y desató una explosión masiva. Los meteoritos se incineraron en una nube de fuego que se alzaba tan alta como el paisaje urbano que los rodeaba. Cuando el sonido de la explosión terminó, Bakugo dejó caer el brazo exhausto a un lado. ¿Eso es lo mejor que tienes? Ni de cerca.
Bakugo tuvo que girarse para ver por dónde había corrido Ochako durante la explosión. Ella le sonrió con picardía, con un coche compacto flotando a medio metro del suelo a su lado. Ya sabía que podías contrarrestar ese, ¿recuerdas? Esta vez, solo fue la distracción. Giró en el sitio, ganando impulso. A ver qué te parece el nuevo movimiento en el que he estado trabajando. Tirachinas orbital. Ochako soltó el parachoques trasero, lanzando el coche hacia Bakugo. Suelta. Bakugo lanzó una ráfaga desde sus palmas para escapar, pero justo cuando parecía que lograría apartarse del misil, su mano izquierda se estremeció y se desplomó. En lugar de esquivarlo por completo, el coche se estrelló contra su hombro derecho con un crujido espantoso. Bakugo se desplomó al suelo con un grito de dolor. El coche continuó su trayectoria, estrellándose contra el edificio que tenía detrás. Basta. Gruñó Eraserhead por el comunicador. Bakugo está fuera, Uraraka gana. Retírense los dos. Lida, ve por Recover Eagle. Sí, sensei, jadeó Uraraka. Probablemente la castigarían un par de veces por usar la fuerza excesiva, pero valió la pena. Acababa de dominar a uno de los más fuertes de su clase en un duelo cuerpo a cuerpo. Si Bakugo quería volver a atacar a Izuku, acababa de demostrar que tenía lo necesario para ponerlo en su lugar. Bakugo se levantó del suelo con el brazo sano. Su brazo derecho colgaba ligeramente de su articulación, claramente dislocado. Probablemente también con un par de costillas rotas, pensó. Ese coche iba a casi 40 km por hora. Incluso con el bloque del motor desmontado, seguía siendo mucha fuerza lo que acababa de recibir. Al recordar lo que Bakugo le había dicho a Izuku, la culpa que pudiera haber sentido la abandonó. Da igual. El cabrón tiene suerte de no haberle tirado un edificio encima. Aún no he terminado. Ochako miró atónita a Bakugo mientras se obligó a ponerse de pie, balanceándose ligeramente, pero claramente moviéndose hacia ella. La voy a matar, joder. Joven Bakugo, quédate abajo. Gritó All Might. No estás en condiciones de luchar y el combate se acabó, se acabará cuando gane yo, puta pierda. Rugió Bakugo. Jamás dejaré que la maldita puta de Deku me gane. Bakugo se inclinó y vomitó una mezcla de sangre y bilis al suelo. Con la sangre manchando su barbilla y una miserable caricatura de la sonrisa de All Might, parecía un demonio hecho realidad. Se agarró la muñeca derecha con la mano izquierda y, con un chasquido, le devolvió el brazo a su lugar. Bakugo no parecía sentir ningún dolor. Simplemente siguió sonriendo. Te voy a matar, Uraraka. Ochako se sobresaltó al darse cuenta de que quizá era la primera vez que Bakugo pronunciaba su nombre. Lo haré delante de ese cabrón sin don. Y cuando esté llorando sobre tu cuerpo destrozado, también lo haré volar por los aires. Seré la mejor. Soy la mejor. Y mataré a cualquiera que se interponga en mi camino. Ochako sentía el corazón latirle en la garganta. Bakugo había estado amenazando con matar a todos en el 1A desde el primer día de clases. Sin embargo, nunca había sido tan serio. Unas ganas de matar emanaban de él. Le temblaron levemente las rodillas. Por un instante, Ochako sintió el mismo miedo que había sentido en la USG viendo a los Nomu. Era paralizante y abrumador, un terror visceral arraigado en los instintos de todos los humanos. El miedo de ver a un depredador invencible esperando a atacar. Pero Ochako era diferente a aquella chica del USG. Había sobrevivido, había luchado en el festival deportivo, había obtenido su licencia provisional y se había convertido en una heroína. Acababa de enfrentarse a Bakugo y le ganó. Dejó el miedo a un lado y alzó los puños en posición de combate. Vamos, Blasty. Se lanzó hacia adelante con un rugido, pero fue detenido por hebras de tela blanca que envolvían su cuerpo. Ya basta, Bakugo. Eraserhead estaba a unos metros detrás de él, con los ojos rojos y el pelo ondeando sobre su cabeza. Ochako casi juraría que parecía un halo. Te sugiero que dejes de hablar antes de que te metas en un lío aún más profundo. Váyanse a la mierda. Bakugo se retorció entre sus ataduras, enredándose aún más sin darse cuenta. Los mataré. Los mataré a todos. No son nada. Solo son piedras bajo mis pies. Ninguno de ustedes importa. Solo son extras. Yo soy el lobo aquí. Yo soy. Una niebla púrpura se filtró en el campo de batalla. Lentamente, Bakugo dejó de forcejear y cayó inconsciente. Eraserhead recogió lentamente su arma de captura, mientras con una mano sacaba una máscara de filtración de su cinturón de herramientas.
Buen momento, Nemuri, deberías agradecerle a Izuku, dijo ella, saliendo de entre las sombras. Fue él quien me atrapó cuando vio que Bakugo empezaba a perder el control. Al ver que el peligro había pasado, Izuku salió disparado de detrás de medianoche y abrazó a Ochako. Ochako se dejó cargar en sus brazos, dejándose caer contra su firme pecho. ¿Estás bien? Ochako asintió aturdida, respirando el aroma familiar del traje de héroe de Izuku. Por un instante, creyó que Bakugo iba a intentar matarla. Izuku debió de intuir lo que estaba pensando porque la apretó un poco más fuerte. ¿Qué va a pasar con él? Preguntó Izuku a Midnight. Esa, chico, es una muy buena pregunta. Nezu tarareaba alegremente mientras se servía una taza de té. ¡Qué día tan intrigante! Había tantas joyas brillantes sin pulir en la clase 1, a que se había sentido realmente mareado viendo sus ejercicios de combate. Tokoyami era una potencia paradójica. Odiaba su propia fuerza y se negaba a desplegarla al máximo. Nezu albergaba la teoría de que su sombra oscura era en realidad una manifestación de su yo básico, pero no podía confirmarlo sin una pequeña cirugía cerebral, y la verdad es que la junta era muy tacaña a la hora de practicar lobotomías a los estudiantes héroes. Uraraka había sido la sorpresa del día con su brutal derrota de Bakugo. Admiraba muchísimo a los humanos que se dejaban llevar por sus instintos más básicos de vez en cuando. La heredera de Yaoyorozu también lo había sorprendido con su truco de nitrógeno. Llevaba unos meses sin pensar que sería capaz de hacer eso. El chico Todoroki fue un crack, y habría sido la joya de la corona cualquier otro año, pero el verdadero campeón de esta clase fue el chico que lo derrotó. Su preciado símbolo del futuro. Midoriya Izuku estaba creciendo a un ritmo sin precedentes. Le sorprendió gratamente que el chico rechazara a Sidney Teye para sus prácticas, el héroe era demasiado rígido en sus visiones del futuro para el gusto de Nezu, pero nunca imaginó que encontraría un mentor en Mirko. Ese encuentro había sido fruto de la pura casualidad, una prueba de que su joven símbolo podía aprovechar una situación imprevista. Y la prensa lo estaba disfrutando. Él había contribuido un poco, con sus diversos programas aumentando las visualizaciones del vídeo en redes sociales, pero la entrevista con Midoriya había sido ampliamente elogiada en línea. El nombre del símbolo de la esperanza ya se mencionaba. Pronto, Japón descansaría sobre los hombros de Izuku Midoriya, y Nezu podía descansar sabiendo que el futuro estaba asegurado. Claro, no todos en el 1A estaban hechos para semejantes hazañas. Nezu frunció el ceño antes de que una sonrisa la borrara. Ya sabía que Nemuri no descansaría hasta expulsar a Bakugo, y esta vez, Aizawa y Yagi se unirían a ella en su cruzada. Consideró las opciones por un momento antes de ceder. Bakugo Katsuki era una pérdida aceptable en el panorama general. Podría haber sido un gran héroe por derecho propio, pero su principal valor siempre había sido impulsar el crecimiento de Midoriya. Ahora que tenía un mejor competidor para ocupar ese nicho de rival feroz en Mirko, ¿de qué le servía un chico roto con un temperamento terrible? Había notado, por supuesto, cómo Bakugo se había deteriorado en los últimos meses. Lo había atribuido al estrés y a una cardiopatía degenerativa por parte del padre de su madre, pero ahora que Bakugo había pasado de ser un motivador a una posible distracción para su símbolo, suponía que la causa no importaba. El niño simplemente había dejado de ser útil. Nezu permitiría a Nemuri expulsar a Bakugo, recuperar la confianza de uno de sus mejores maestros y eliminar de un plumazo una posible distracción de la junta. Fue un golpe maestro, sin duda. All for One ya no era un problema relevante encerrado en el Tártaro, así que no había ninguna preocupación de que lo usaran contra la UA en el futuro. Además, incluso si el chico se convertía en villano, había un 81% de probabilidades de que Midoriya se sintiera obligado por el honor a encontrarlo él mismo. En los casos en que Bakugo era atrapado, el 92% de las veces, el dolor de ver a su primer amigo convertirse en villano impulsaba a Midoriya a alcanzar un nivel aún mayor como héroe. Esas eran las probabilidades con las que Nezu estaba dispuesto a arriesgarse. Con la decisión tomada, Nezu dio un sorbo a sus humeantes puntas doradas imperiales. Sí, los estudiantes de 1A iban a revolucionar el heroísmo tal como lo conocía el mundo. Y Midoriya Izuku sería el centro de todo. Él lo garantizó. Izuku probablemente debería haber esperado esto. En cierto sentido, este enfrentamiento se sentía inevitable desde su enfrentamiento con Katsuki en su primera clase de heroicidad. Izuku negó con la cabeza. No importa, Nemuri. Ya lo superé. Sí importa. Nunca debieron haberle permitido convertirse en héroe. Fue
¿Fue eso todo lo que te hizo? Yo. Izuku se removió incómodo en la silla de la oficina de Midnight. No siempre fue tan malo. De pequeños, solo me insultaban o me empujaban en el patio. La secundaria, suspiró. Mira, la secundaria fue un desastre. Fue horrible. Y sí, empiezo a darme cuenta de que lo que pasé no estuvo bien, pero lo superé. Salí adelante. Hay muchos niños sin peculiaridad que no lo lograron. Niño, creo que podrías necesitar algo de terapia. Probablemente. La pareja se quedó en silencio. Izuku odiaba esa sensación en el pecho. Era como si hubiera tragado algo amargo y picante y ahora irradiaba un dolor sordo por todo su cuerpo. Odiaba darle vueltas al pasado. Preferiría ignorar todo lo que le había sucedido y centrarse en su futuro como héroe. Pero había una parte de él, una parte que se parecía mucho a Ochako, que le decía que merecía justicia. Que lo que había pasado estaba mal y que no debería haber tenido que soportarlo durante todos esos años. ¿Qué le va a pasar a Bakugo? Preguntó con curiosidad. Nemuri suspiró. No estoy seguro, chico. Tengo que contarles todo esto, lo sabes, ¿verdad? Asintió. Ella le dedicó una pequeña sonrisa triste. Bueno, dado que ahora tenemos precedentes de sus acciones, es poco probable que le permitan quedarse en la UA. Francamente, me sorprendería que alguna universidad del país lo aceptara después. Por un momento, Izuku quiso protestar. Una parte de él quería decirles que ignoraran su historia con Katsuki, que no le impusieran un castigo tan severo. Si pudiera cambiar, aún podría ser un héroe. Aún podría salvar gente. No deberías tener que ser un mártir, Izuku cerró la boca. Katsuki había tomado sus decisiones. Nadie lo obligó a hacer nada de esto. Si estas fueran las consecuencias de sus actos, entonces Katsuki tendría que quedarse en la cama que él mismo había hecho. No es tu culpa. Nemuri salió de detrás de su escritorio y se sentó en la parte delantera. Las acciones de Bakugo lo trajeron aquí, dijo, repitiendo sin darse cuenta los pensamientos de Izuku. No tuviste nada que ver. Eres un buen chico. Se levantó y le alborotó el pelo. Puede que tus antiguos profesores hayan dejado que Bakugo se saliera con la suya, pero yo no. Voy a protegerte, Izuku. Te lo prometo. Entonces ¿estamos todos de acuerdo? Los profesores de la UA asintieron entre sí. Ni una sola voz discrepante entre ellos. Nemuri entrecerró los ojos hacia Nezu. Y no interferirás. Nezu le sonrió, extendiendo las palmas de las manos para demostrar que no tenía nada dentro. Nemuri simplemente lo miró con más ojos entrecerrados. Si algo había aprendido durante su tiempo en la UA, era que la rata siempre tenía algo bajo la manga. Soy capaz de admitir mis errores, Kayama. Creía que Bakugo-kun merecía una segunda oportunidad. Este incidente ha demostrado que no. Por eso, dijo, con la sonrisa desapareciendo, nos quedan pocas opciones. Hay que asumir las consecuencias, es lamentable, coincidió Olmig con gravedad. Pero simplemente no hay lugar en el heroísmo para ese tipo de comportamiento. Entonces está hecho, dijo Nezu. Inui, Aizawa, les recomiendo a todos en el 1, a que se reúnan al menos una vez para hablar sobre cómo están después de esto. Según tengo entendido, a los humanos les puede afectar bastante ver a un amigo en ese estado. Quizás tenga que pedir ayuda externa, admitió Undog. Probablemente también deberíamos hacerles chequeos a todos los estudiantes de heroísmo. Por si acaso. Que sea anual, sugirió Snipe. Dios sabe que todos los jóvenes van a estar estresados. La mayoría de mis alumnos de tercer año han tenido que hacer turnos dobles y triples con el aumento de la delincuencia. Midoriya también debería recibir terapia. Si tenemos que salir, bien, pero hay que hacerlo. Nemuri le dio un gesto de agradecimiento a Shouta por haberlo sugerido antes de que ella pudiera hacerlo. Excelentes ideas. Exclamó Nezu con entusiasmo. Llama a todos los consultores externos que necesites, Inui. Me aseguraré de que la junta directiva se encargue. Por ahora, por favor, llama a los Bakugo. Aizawa, Olmig, les encargo que traigan al Bakugo más joven a la sala de conferencias. Terminemos con este disgusto y sigamos adelante. Katsuki Bakugo, consideramos que eres demasiado inestable emocionalmente para continuar en el curso de héroe. Katsuki se alejó de la casa, con el despotrique de la bruja resonando de fondo. Algo andaba mal.
Tu flagrante desprecio por los demás, tus arrebatos violentos y tu comportamiento en general nos dejan con la impresión de que probablemente podrías llegar a ser un verdadero héroe. El mundo estaba tan borroso. Tropezó en la acera y chocó con alguien. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Nos ha obligado a expulsarlo del curso de heroicidad. Y, en vista de su conducta anterior, queda expulsado de la preparatoria UA. ¿Estás bien? Levantó la vista hacia la mancha borrosa que había hablado. La figura se inclinó, y de repente, se vieron con una nitidez terrible. La piel remendada se arrugó en una mueca burlona. Deberías tener cuidado por donde caminas, lobito, le dijo Gaby. Si no, alguien podría atraparte.